Hola, soy Ricardo Sosa de Temas y Debates, programa que se transmite de lunes a viernes en horario estelar de 7 a 8 de la noche. Esta oportunidad venimos con nuevamente el debate jurídico y vamos a posicionar un tema que el Estado salvadoreño ha tenido bastante invisibilizado y es el papel de la víctima. ¿Tiene derecho? ¿Cuáles son sus fundamentos constitucionales y su base jurídica en relación a la víctima de manera general? Y en esta oportunidad me acompaña el maestro Martín Alexander Martínez Osorio, quien es un consultor en temas de derecho penal y además es docente universitario con amplia trayectoria en docencia en el área penal, quien es también un consultor internacional en estos temas, goza de una maestría, de diferentes diplomados, posgrados, cursos especializados en derecho penal y otras áreas del derecho. Maestro, un privilegio que esté en esta noche acompañándome para poder conversar sobre un tema vital, las víctimas. Gracias a ti, Ricardo, por la oportunidad que me das y hablar de un tema muy delicado, pero también que es un tema muy técnico, que es cómo debe tratar el Estado a sus víctimas. Si hay algo muy importante del caso que ha conocido la Cámara Primera de lo Penal, es el papel que juegan, por ejemplo, las víctimas. Viste que las víctimas han sido han tenido una importancia con la calificación del delito, pero también una importancia en cuanto a si el Estado ha dado las medidas adecuadas de protección. Entonces, el momento es oportuno para poder hablar cómo debe ser el tratamiento que dé el Estado a las víctimas de los delitos. Maestro, usted es un especialista en todos estos temas penales, además un consultor en temas de política criminal. Para orientar a todos nuestros amigos televidentes, ¿cómo podríamos definir la palabra víctima? Se habla mucho en El Salvador de víctima, pero en muy pocas ocasiones se puede tener la oportunidad de orientar, de educar y de formar a la población. Víctima, en sentidos muy sencillos, es el perjudicado por el delito. El Código Procesal Penal habla de víctima, aquel que ha sufrido el delito, su familia, los socios de una empresa, por ejemplo, y hasta aquellas sociedades que defienden intereses difusos, como el medio ambiente. Sin embargo, a nivel internacional, el concepto de víctima es mucho más amplio. Se entiende por víctima no solo los familiares, sino todo aquel que ha sufrido un menoscabo a sus bienes o a sus intereses por la acción del delito, y también a todo aquel que ayuda a la víctima también se considera víctima. Hay un instrumento muy importante de 1985 de Naciones Unidas, que es la Declaración de Principios, donde brinda un concepto sumamente amplio de víctima, que va más allá del que sufre la acción delictiva, va más allá de su familia y va hacia todo aquel que de alguna manera sufre un menoscabo. ¿Sabes lo interesante que tiene el derecho internacional y particularmente los instrumentos de la ONU? Que se va a considerar a alguien víctima independientemente que se conozca quién es el victimario, y se va a apoyar independientemente que haya un proceso. Entonces, actualmente el concepto de víctima ya no requiere que conozcamos al autor del delito. El Estado va a tener obligación de ayudar a la víctima independientemente que haya proceso penal o no. En El Salvador estamos más familiarizados con una víctima que tiene un proceso judicial o se ha presentado a una sede judicial de la policía o un juzgado de paz a interponer una denuncia. Pero, ¿qué hay de la realidad en el contexto salvadoreño? Una persona que es amenazada de que debe de entregar una cantidad por extorsión, para cualquier salvadoreño es una víctima, pero jurídicamente no lo es o ya se puede considerar. Desde el derecho nacional no, tendría que de alguna manera intervenir en el proceso. Y ese es un problema que la Sala de lo Constitucional advirtió en una sentencia de julio del 2018 acerca de los desplazamientos forzados. En esa sentencia se discutió mucho si los ciudadanos que tienen un problema de desplazamiento forzado deben aplicárseles el régimen de protección de víctimas y testigos, que es una ley que tenemos. La Sala Constitucional denominó a la Ley de Protección de Testigos arcaica, vetusta, porque se requiere que las personas pongan denuncia para que el Estado las proteja.
Y la idea que plantea la sentencia es que hay que proteger a esas personas que han sido desplazadas internamente, independientemente que haya o no denuncia. Porque el problema que existe ahora es que aquel que pone denuncia, tarde o temprano lo van a llegar a su casa a asesinar, a matar. Entonces, el concepto de víctima que debemos de tener en cuenta es aquel concepto que no necesariamente tenga que ver con el proceso penal, sino aquel que está sufriendo un menoscabo, una amenaza, que está sufriendo coacción, para entenderlo como víctima y que el Estado de alguna manera active sistemas de protección a favor de él y su familia. Esta sentencia del desplazamiento forzado interno, en mi opinión, sienta un antes y un después en la jurisprudencia, porque también las estadísticas coinciden con un incremento de denuncias a todo nivel luego de esa sentencia. Entonces, principalmente en el caso de extorsión, ha habido un incremento que en mi opinión viene generado por esta sentencia, pero también por el trabajo de la Fiscalía y la Policía en mejorar sus procesos de revictimizaciones y de protección a las víctimas. Sí, tenemos que decir algo. Las instituciones del Estado tienen un deber de protección y asistencia a víctimas. Eso debe de quedar claro. Si el Estado tiene el monopolio exclusivo de la violencia estatal a través de la pena, pues es el primer llamado a proteger a las víctimas, sobre todo aquellas que participan en hechos delictivos. Lo que pasa, Ricardo, es que tenemos que ir un poquito más allá del proceso penal. Hay víctimas que denuncian o no, hay otras que no denuncian, pues también esas que no denuncian se tiene que proteger. Y eso es lo que dice la sentencia. La sentencia va encaminada a que el Estado vuelva a recuperar esos territorios y garantice protección a las personas que han sido desplazadas. Esa es la única solución que puede haber con relación al desplazamiento forzado. ¿Por qué es tan importante para los sistemas penales la víctima? Una muy excelente pregunta. ¿Sabías tú que la víctima por siglos ha sido invisibilizada del proceso penal? Porque se ha entendido que la pena y la aplicación de la pena al delincuente es un problema entre el Estado y el delincuente. La víctima únicamente ha servido para que deponga y luego que depone, que dé su testimonio, bueno, que le vaya bien, muchas gracias. Pero la víctima sufre un menoscabo. Una madre pierde a su hijo por la violencia. Entonces, el conflicto penal no solo es entre Estado y delincuente. Hay alguien que sufre por partida doble. Sufre ante el delincuente y sufre ante el Estado que de alguna manera no lo toma en cuenta. Entonces, existe desde los siglos pasados, allá por 1980, década de los 80, la idea del resurgimiento de la víctima. La víctima empieza a generar protagonismo en la política criminal internacional. ¿Por qué? Porque sencillamente la víctima tiene también voz a través de las asociaciones y quiere tener un rol importante dentro del proceso penal. Dejamos esa fase del reconocimiento y a partir del año 2000 en nuestros países estamos en la época del protagonismo de la víctima. Hoy la víctima quiere ser un sujeto procesal, la víctima quiere estar informada del proceso, la víctima quiere medidas de protección, la víctima quiere que se le repare el daño causado por el delito. Entonces, estamos notando a nivel de los procesos penales que ahora ya no tenemos una relación dual entre imputado y Estado, sino que aparece la víctima y tenemos una estructura triádica. ¿Y por qué tenemos que garantizar que la víctima entre al proceso penal? Porque ella tiene derechos al igual que el imputado. Tiene derecho a acceder a la justicia, tiene derecho a una reparación, tiene derecho a ser oída por los jueces, por los fiscales y los policías. Y tiene en particular el derecho a ser tutelada en su dignidad personal también. Entonces estamos en una etapa ahorita a nivel latinoamericano y europeo donde la víctima tiene muchos derechos y tiene un rol sumamente fuerte en los procesos de criminalización y en los procesos de reforma de la política criminal moderna. ¿Por qué al Estado salvadoreño solo le ha interesado tradicionalmente la víctima testigo? Y cuando absorbe toda la información de este testigo, es desechado, incluso dentro del proceso, en muchas ocasiones algunos familiares han sido asesinados. Sí, ese es un problema de que la víctima se ha funcionalizado para lograr condenas. Y eso va contrario a la dignidad de las víctimas, porque las víctimas requieren reparación, requieren restitución en sus derechos, requieren un reconocimiento. Han habido casos en El Salvador, Ricardo,
donde la víctima depone en contra del imputado, se logra la condena y el fiscal le da las 2 horas, vaya, aquí tiene para el pasaje, que le vaya bien. ¿Y quién le garantiza que esa víctima al día siguiente va a vivir? Entonces, uno de los problemas que hemos tenido en El Salvador es que hemos funcionalizado a la víctima a cuánto nos ayuda en el proceso, cuando lo correcto es proteger a la víctima independientemente si nos va a ayudar o no nos va a ayudar al proceso. No podemos funcionalizar a la víctima. Pero ahí regresamos, Martín, al tema de que en El Salvador hasta el momento la normativa protege a los que están dentro del proceso judicial. Todavía la protección del Estado no está para este tipo de víctimas, a no ser la sentencia del desplazamiento forzado interno. O sea, hay un desafío, hay un reto todavía para el sistema de poder avanzar en una legislación de primera. Excelente, es muy bueno tu aporte, Ricardo. De acuerdo con la sentencia de desplazamiento forzado de ese amparo, se requiere reformar la ley de protección de testigos para no funcionalizar los testigos a lograr condenas, sino proteger a los testigos porque son ciudadanos, porque son personas. Ese es el salto de calidad que tenemos que dar en materia de una nueva ley especial o estatuto especial de la víctima en el proceso penal. España ya lo ha hecho, hay varios países que ya tienen estatutos penales de víctimas donde se regulan cada uno de los derechos que la víctima debe de tener dentro y fuera del proceso penal. Hay una porción de la sentencia que me apasiona mucho y es cuando en el proceso las víctimas dicen que se resisten a recibir la ayuda y la protección que le había brindado el Estado porque estaban siendo tratados como imputados criteriados y no como bajo la condición de víctima. Creo que en este aspecto, Martín, hay que también mejorar porque el presupuesto, las finanzas que se tienen asignadas para este tipo de programas son insuficientes. No, y también la sensibilización de los actores que actúan con víctimas. Uno de los mayores problemas que tenemos en el tratamiento de víctimas es que el sistema penal trata mal a las víctimas y las víctimas suelen salir peor cuando tienen contacto con el sistema de justicia penal que con el delincuente. Imagínate, Ricardo, que hay víctimas que tienen que deponer el delito que les cometieron, imagínate una agresión sexual, una violación, en la policía, en medicina legal, en un juzgado, luego en la vista pública y entonces psicológicamente las víctimas no pueden cerrar el ciclo porque cada momento se están repitiendo. Entonces, ¿cómo puede ser eso que el sistema de alguna manera esté revictimizando, está haciendo que la víctima esté recordando? ¿Por qué no buscar una manera que sea una sola declaración a través de mecanismos con la prueba anticipada, tener personal sensible a las necesidades de la víctima, que pueda informarle, que es algo que también quiero hablar contigo? La víctima tiene un derecho a la información desde el momento que el policía identifica a la víctima, desde el momento que el fiscal tiene contacto con la víctima, deben informarle cuál va a ser el curso del proceso penal, qué es lo que puede ella hacer, a dónde puede recurrir para asistencia. Y esas cuestiones tan elementales que no son de recursos, sino de sensibilidad de los funcionarios del sistema penal, son aspectos que se dejan de alguna manera de lado en el tratamiento de la víctima. ¿Qué sucede luego? Ya la víctima ya no quiere participar en el sistema penal. Martín, desde el aspecto de la criminología se cometió un error desde los padres y era centrarse en el victimario. Todavía se trabaja mucho en diferentes escuelas criminológicas sobre cursos de perfilación criminal y centrados en el victimario. Luego de la Segunda Guerra Mundial hay un giro de la criminología. Correcto. Y surge la victimología. Desde el aspecto del derecho, ¿cuántos tipos de víctimas se conocen o cómo está clasificado la víctima? Es excelente la pregunta porque tomas dos aspectos. ¿Desde cuándo existe preocupación por la víctima? Mira, ya la escuela positiva lombrosiana, Garófalo ya empezaba a ver lo que se denominó clásicamente la pareja criminal entre agresor y víctima. Y se veía más que todo dentro de la idea de la criminogénesis, que tanto la víctima provocadora incitaba al autor del delito. Pero la cuestión quedó hasta ahí. La victimología empieza a desarrollarse luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del Holocausto. Algunos autores aseguran que la victimología nació en Israel, a raíz de todo lo que ellos habían sufrido.
Por cierto, el primer simposio de criminología, si más no me equivoco, en 1973, fue realizado en Jerusalén. Y es a partir donde aparece la victimología con cierta independencia y con cierta autonomía. Entonces, la idea básica de la victimología, se conocen dos tipos de victimología, una victimología teórica y clásica, que es la que tú muy bien mencionas, parejas criminales, qué características tienen las víctimas, pero también hay una que se llama victimología de acción o de asistencia. Esta victimología está más encaminada a brindar asistencia en policía, en fiscalía, en judicatura a las víctimas. Entonces, el debate en victimología actualmente es cuál línea tú sigues en victimología, si la victimología teórica o sigues la victimología de acción, ¿me entiendes? Lo que hay que hacer es combinar ambos elementos. Hay una victimología que se encarga de, quizás no tanto de hablar de tipologías victimales, pero sí de reconocer que existen ciertos sectores de la población que son más vulnerables a ser víctimas del delito que otro. Este concepto, aunque es muy técnico para explicárselos a nuestros televidentes, voy a hacer el intento de explicarlo. En victimología hablamos de vulnerabilidad victimal. Entonces, la vulnerabilidad victimal significa que no todos tenemos el mismo riesgo de ser víctimas de delitos. Hay ciertos porcentajes de la población que pueden ser víctimas más vulnerables que otras. Estudios criminológicos de derecho comparado nos manifiestan, por ejemplo, que los ancianos y los niños tienen una mayor vulnerabilidad victimal. También se ha comprobado que aquellos jóvenes que tienen altos niveles de salida a los fines de semana tienen mayor riesgo a ser víctimas de lesiones. Entonces parece ser que el riesgo victimal de alguna manera se divide en estratos de la población en donde los ancianos son más vulnerables y también son los más difíciles que superen el trauma que viene de haber sido víctimas de un delito. Y en el caso de los niños, por su edad, suelen de alguna manera presentar trastornos que lleva largo tiempo que los vayan superando. Ahora, es importante eso porque da lugar a lo que algunos denominan una vulnerabilidad victimal ontológica. Los niños, los enfermos mentales y los ancianos suelen ser más vulnerables que otros. Se habla también de una vulnerabilidad relacional, la que acontece en la violencia de la pareja, donde uno utiliza el dominio psíquico, la fuerza física para doblegar, en este caso, a la mujer. En esos casos se habla de vulnerabilidad relacional. Esa vulnerabilidad tú la vas a ver mucho en materia de violencia intrafamiliar y el feminicidio, donde hay un tirano de la casa que va degradando psíquicamente a la mujer hasta que por último termina matándola. Entonces, algunos denominan que esa es una vulnerabilidad que deviene de actos de agresión psíquica por parte de otros. Hay otro tipo de vulnerabilidad muy interesante que es la vulnerabilidad contextual o situacional. En delitos sexuales, la vulnerabilidad contextual se da cuando el profesor, por ejemplo, tiene una posición de superioridad sobre la alumna o el alumno y se vale de esa superioridad para inducirla, por ejemplo, a tener relaciones sexuales. Entonces tú ves ese tipo de vulnerabilidad y por último ves una vulnerabilidad que le vamos a llamar social, que es, por ejemplo, la que está pasando en el desplazamiento forzado. Son habitantes que viven en zonas muy difícilmente custodiadas, zonas abandonadas, y que a raíz por su pobreza no tienen la posibilidad de pagar seguridad privada y son víctimas por esas condiciones de pobreza, víctimas de grupos criminales. Entonces ahí se habla de una vulnerabilidad situacional. ¿Para qué te sirve, Ricardo, toda esta vulnerabilidad ontológica de los niños, vulnerabilidad relacional en materia de violencia de género? Para ir arbitrando legalmente respuestas a cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando la víctima es menor de edad, como en el caso que conoció la Cámara Primera de lo Penal, obviamente que ellos gozan de tutela penal reforzada, lo cual implica penas más altas cuando agreden a un menor y ciertos recaudos también, por ejemplo, cuando estos menores participan en el proceso penal. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, la resolución de la Cámara Primera de lo Penal, que es una fundamentación técnica, que es una fundamentación técnica, pero hay otro tipo de fundamentaciones que también podemos realizar. Yo siento que esa resolución de la Cámara no toma en cuenta los ámbitos de vulnerabilidad ontológica, que se trataba de un menor de edad y que goza de tutela penal reforzada.
En estos casos, porque la víctima es vulnerable, la interpretación de los delitos debe de hacerse de acuerdo a esa vulnerabilidad. Interesante esta primera mitad que hemos podido conocer a través del enfoque del maestro Martín Martínez Osorio. En esta oportunidad, en el debate jurídico, ponemos al centro a las víctimas. ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué les asiste a la víctima? ¿Cuáles son los aportes y la filosofía, el espíritu de la Constitución y del proceso de las leyes, en tanto en el Código Penal y Procesal Penal? Al regresar del corte, seguimos ampliando sobre el tema victimológico en El Salvador. El tema de la victimología, la importancia de la víctima en el proceso jurídico y penal en El Salvador es nuestro tema en el debate jurídico de esta semana. De igual forma, quiero animarles a que usted pueda seguirnos a través de nuestras plataformas de Facebook, Twitter y YouTube Live y pueda revisar este video al terminar el programa o cuando usted lo estime conveniente. Recuerde que Canal 67 tiene cobertura a nivel nacional en el sistema de televisión o señal abierta y nos encontramos en todos los cables siempre en Canal 67. En esta oportunidad, el maestro Martín Alexander Martínez Osorio, quien es consultor en temas de política criminal y docente universitario a nivel de especialización en derecho penal. Martín, ¿qué derechos tienen las víctimas en El Salvador? Y quizás hay un contexto internacional, hay tratados, hay convenios, pero en El Salvador, ¿a qué tiene derecho la población cuando es víctima? Hay una declaración muy importante de Naciones Unidas del año 1985 que habla Declaración de los Derechos de la Víctima del Delito y de Abuso del Poder. Ese instrumento de las Naciones Unidas es uno de los mejores instrumentos en materia de derechos de víctimas y mucho de ese instrumento ha sido incorporado a las legislaciones internas de nuestros países. Yo creo que podemos hacer un pequeño resumen para los televidentes de cuáles son esos derechos. Primero, la víctima tiene derecho a la información, saber qué delitos se le han cometido, saber qué va a hacer del proceso penal, saber cuándo va a intervenir, saber a dónde pedir información y asistencia. Las víctimas tienen un derecho a saber qué es lo que va a suceder dentro del proceso. Y también existe un deber, tanto de la policía, fiscalía y jueces, de informarlo. Aquí hay que hacer una salvedad con el derecho a la información. Hay víctimas que quieren saber lo que sucede en el proceso sin intervenir y hay víctimas que deciden que no quieren saber absolutamente nada del proceso. Con relación a las víctimas que no quieren saber nada del proceso, el deber del juez es notificarle hasta que ella diga que no quiere. Pero ningún funcionario, ningún fiscal puede decir, yo no le informo porque no quiero. Mientras la víctima voluntariamente diga, ya no me notifiquen de esto, lo debe hacer. Pero generalmente las víctimas quieren saber hasta cuándo, por ejemplo, se le va a dar una medida sustitutiva al imputado, porque su vida está en riesgo. Cuándo el imputado accede a la libertad condicional. Todos esos elementos los tienen que conocer las víctimas dentro de este derecho que le vamos a llamar de información. El segundo derecho que también tiene la víctima se llama de participación. La víctima, aunque no se constituya querellante, tiene varios derechos para intervenir. Se le tiene que dar audiencia a la víctima si ella lo pide. La víctima puede presentar pruebas y puede presentar opiniones. La víctima tiene un derecho muy importante de participación, por ejemplo, presentando las facturas y los montos del daño causado por el imputado a efectos de la reparación civil. Entonces, la víctima de alguna manera tiene ese derecho de participación. Junto a estos derechos también tiene el derecho de asistencia. El tercer derecho de asistencia es que la víctima debe contar con asistencia jurídica para conocer su caso, cuando se va a realizar una experticia, por ejemplo, asistencia para prepararla cuando vaya a dar su deposición ante los tribunales y tiene que tener asistencia psicológica, psiquiátrica, médica. Cuando hablamos de asistencia a víctima hablamos de una asistencia integral. Hay una autora muy importante en España
que ha señalado que en el caso de víctimas de delitos muy graves como la trata de personas o delitos sexuales en menores, no solo basta un abogado que asista e informe, se requiere un psicólogo para que establezca un restablecimiento mental, un psiquiatra si requiere medicinas, un médico si hay lesiones, un trabajador social para ver el contexto en el que ella trabaja. Es decir, cuando tomas tú el tema de las víctimas en serio, ves que necesitas muchos profesionales para diseñar una sola respuesta. Un psicólogo o un abogado que brinde una asistencia es insuficiente para una víctima. Hay un cuarto derecho que es muy importante, que es el derecho de la protección. La víctima tiene que ser protegida ante eventuales agresiones del infractor de la ley. Ese es un elemento muy importante. Pero también la víctima tiene que ser protegida del sistema penal. Debe evitarse, por ejemplo, en las víctimas vulnerables, confrontación con el imputado dentro de la vista pública, dentro de las audiencias. La víctima, en lo posible, debe, si peligra su vida, pues de alguna manera utilizar biombo, utilizar videoconferencia, utilizar técnicas GESEL, guardar en reserva sus datos, su identidad, en fin, esos elementos son de protección. Para garantizar este derecho de la víctima, la mayor parte de países lanzan lo que se denominan regímenes de protección de testigos, para asegurar eso. Y es lo que la Sala Constitucional en el amparo que estamos hablando dice que tenemos que adecuarlo y actualizarlo a las necesidades de las víctimas. Y por último, tenemos un quinto derecho que es muy importante en las víctimas, la reparación. La reparación no es una suma de dinero, no es ir a llorar al mozote solamente. Hablamos de una reparación integral que tiene que ver con prestaciones que el infractor de la norma debe realizar a la víctima y a la sociedad. Y esto va más allá de una simple compensación civil. Supone también las disculpas públicas, las peticiones de perdón, supone trabajo comunitario. Y esto es muy importante, este punto, Ricardo, porque cuando a veces hacemos capacitaciones a operadores del sistema de justicia penal, cuando se les habla de la reparación de la víctima solo piensan en dinero. Y cuando tú estás en la práctica del sistema penal, vas a ver que en muchos casos hay víctimas que no piden dinero, sino que te dicen, mire, lo que yo quiero es que él se disculpe, que él me arregle el daño causado. Y es así entonces que hay operadores del sistema que tienen una imagen muy distorsionada de una víctima que solo quiere dinero. Hay víctimas que solo quieren dinero, hay otras que el caso no les interesa. Y hay otras que lo que quieren es una disculpa pública. La garantía de no repetición es una atribución del Estado. Correcto. ¿Esto está dentro de este principio o es algo adicional? Está dentro del ámbito de la reparación entendida como una reparación integral, que va más allá del aspecto del dinero y de la responsabilidad civil. Es decir, no solo es que me devuelva la cosa en mejores condiciones, no solo es que no me devuelva la cosa porque ya la deterioró, que me lo devuelven equivalente en dinero, no. Reparación va mucho más allá. Reparación es sencillamente una prestación que en muchos casos puede ser simbólica a favor de la víctima o a favor de la comunidad. ¿Por qué es importante este tema de la reparación, Ricardo? Porque tenemos ahorita, por ejemplo, situaciones del conflicto armado salvadoreño donde se está pidiendo una justicia transicional. Uno de los componentes de la justicia transicional es la garantía de no repetición y es la garantía de reparación simbólica a través de los memoriales. ¿Por qué? Porque de esa manera se reconoce a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, de que fueron de alguna manera vulnerados sus derechos y que el Estado de alguna manera les reconozca lo que sufrieron para que no se vuelva a cometer a futuro. ¿Quién es el garante de estos 5 principios en beneficio de las víctimas en El Salvador? Mira, en teoría tiene que ser el Estado el que debe garantizarlos. Pero fíjate que es muy interesante porque hay ciertos derechos de la víctima, por ejemplo, la protección de la víctima, que no solo le corresponde al Estado. Los medios de comunicación tienen que salvaguardar la identidad de la víctima y evitar lo que se conoce como una victimización terciaria, cuando la víctima es puesta en cámaras y todo el mundo dice, ve, ella es la persona afectada por X delito. Y eso de alguna manera afecta la reintegración social que pueda tener la víctima en su comunidad. Es cierto, el Estado personal y asistencial sensibilizado en estos temas son los primeros obligados, pero también sociedades, iglesias,
tenemos un papel, medios de comunicación, tenemos un papel muy importante en orden a evitar la revictimización. Esto, por ejemplo, debería ser parte de un código deontológico de profesionales de los medios de comunicación y también de los abogados también. En El Salvador todavía estamos en los primeros estadios de la victimología, de ubicar al centro a la víctima, pero en estos derechos que tiene la víctima también tú hablas del trato. ¿Cómo debe de ser el trato? ¿A qué tipo de trato tiene derecho la víctima en el sistema, en los operadores del sector justicia en relación a la víctima? Bien, tenemos que tener profesionales muy sensibilizados a favor de la víctima. ¿Qué significa esto? Que se le brinde el apoyo desde el primer momento de la identificación de las víctimas. Por ejemplo, en delitos de trata de personas, que son los que hemos tenido un poquito mayor de práctica, lo importante es brindar a la víctima una confianza de que las cosas van a salir bien, lograr lugares de resguardo donde ella pueda tener periodos de reflexión para recuperarse y tener personal altamente sensibilizado con lo que ha vivido la víctima y que le ayude a salir de eso. Entonces, lo que deben de tener los funcionarios, además de capacitación con relación a estos derechos de la víctima, es una alta sensibilidad. Por ejemplo, los jueces tienen que impedir en los interrogatorios todo tipo de pregunta que afecte la dignidad de las víctimas. Por ejemplo, sobre su historial sentimental o sexual. Esa pregunta no se puede realizar y hay, por ejemplo, profesionales del derecho, de ciencias jurídicas, que cuando hacen un interrogatorio empiezan a querer explorar situaciones que de alguna manera la víctima no quiere hablar de ellas. Detalles y preguntas. Detalles y preguntas. Un juez sensibilizado dice, lo siento, no da lugar su pregunta, hay un respeto a la dignidad de la víctima. Entonces, también en los cuerpos policiales, el policía es el primero que tiene contacto con la víctima, tiene que buscar en lo posible su protección y su asistencia y informarle más o menos de los derechos que ella tiene. Yo recomendaba en una capacitación que tuve con funcionarios policiales y fiscales que sería bueno crear cartillas o crear libritos donde aparezcan los derechos de la víctima y los lugares donde puede recibir asistencia. Vaya, que un policía lo haga está muy bien, pero también el fiscal, el que va a llevar la dirección funcional de la investigación, también tiene que acercarse a la víctima, comentarle los escenarios que la víctima va a tener en todo el proceso, las pericias que va a tener que hacer en el Instituto de Medicina Legal y de alguna manera apoyarla. Pero ¿quién educa a la víctima, Martín, para que pueda decir, mire, eso ya lo dije o eso no lo debo de decir, eso tengo derecho a guardármelo? ¿Quién educa a la víctima, a los ciudadanos? Este es un programa, un espacio que estamos en esa labor de difusión, pero dentro del sistema, ¿a quién le corresponde? El Ministerio de Justicia creo que tiene una unidad de asistencia a víctimas, ellos tienen mucho que hacer. La Fiscalía también tiene alguna manera personal y la policía también. Lo bonito sería articular, creo yo, Ricardo, posiblemente un estatuto procesal penal de la víctima, una nueva ley con instituciones que de alguna manera estén enfocadas en esa asistencia. Te cuento que hay un avance, ya tenemos una nueva ley especial de trata de personas que plantea albergues para las víctimas de trata. Claro, la trata, la vulnerabilidad de esas muchachas es terrible si vienen totalmente pisoteadas de su dignidad. Estamos teniendo mucho éxito con eso y parece que esa experiencia de albergue de profesional especializado podemos trasladarla a otros delitos. Entonces, posiblemente el reto y el desafío que en El Salvador tenemos es crear ya una ley de estatuto de la víctima que contemple estos 5 derechos y establezca obligaciones a instituciones en la procura de un eficaz tratamiento y desvictimización. Porque también la apuesta debe ser, Ricardo, que ellas no tengan el título de víctimas por toda la vida, sino que de alguna manera poderlas reintegrar a la sociedad y vivan su vida con normalidad. Se ha conocido que algunos operadores hasta establecen sobrenombres a la víctima durante lo largo del proceso, que puede durar 2, 3 años. Ya no la denominan por su nombre o por el número de casos, sino por un sobrenombre. Correcto, esa es una forma también de afectación y de insensibilidad que pueda tener un operador. A la víctima tenemos que tratarla con respeto. ¿Podemos hablar de un modelo de víctima en El Salvador? ¿O hacia dónde orientaría un modelo
hacia la víctima. No, lo que tenemos que ver, Ricardo, es que hay víctimas que sufren más que otras. Eso hay que tenerlo. Tienes que crear un estatuto de derechos para cualquier víctima, pero también hay unas víctimas que son más vulnerables que otras. Por ejemplo, las víctimas mayores de edad de trata. Entonces ahí tienes que crear una tutela reforzada, ¿verdad? No confrontación con el agresor, posiblemente cámara Gesell, algunas albergues, un régimen. Y cuando se trate de menores de edad, tienes que tener una tutela hiper reforzada. Ahí posiblemente decretar la reserva del proceso, prueba anticipada, cámara Gesell, mayor control para evitar la revictimización. Entonces, es buena la pregunta que tú haces, Ricardo, porque para decir que alguien es víctima tienes que tener un tratamiento individualizado, de acuerdo a la personalidad, a la gravedad de la agresión y al contexto en que ella vive. Entonces, no puedes tirar una idea de víctima en genérica, sino que cada víctima tiene su particular especificidad. Por eso es que en el derecho comparado se crean equipos técnicos que realizan diagnósticos de victimoasistencia, donde a través de un análisis particularizado, como el que tiene una persona con un psicólogo, dicen, estas medidas son las que vamos a implementar con esta persona. En El Salvador, el modelo que se sigue es un modelo bien rígido, víctimas mayores de edad, víctimas menores de edad, y no tiene en cuenta estas particularidades. Importante los avances, la historia, el detalle que nos hace el maestro Martín Alexander Martínez Osorio sobre los avances del proceso de víctimas, la victimología, cómo está llegando para quedarse en el proceso judicial salvadoreño y posicionarlas al centro. En este momento damos paso a la sección En la Mira, una sección que apoya el mensaje institucional de nuestra corporación policial. Cada día, y no me cansaré de insistir, cada día más de 28,000 hombres y mujeres salen cada mañana dispuestos a servir y proteger a la población. La tendencia en el índice de violencia homicida y feminicida se mantiene a la baja y es una tendencia innegable e irrefutable. Veamos el informativo de la policía en la sección En la Mira con Ricardo Sosa. Dos hombres con quienes sus parientes perdieron comunicación la noche del sábado 16 de noviembre aparecieron fallecidos este domingo a las afueras del municipio de Acajutla, Sonsonate. Se trata de dos asesinatos registrados en todo el país este 17 de noviembre. La cifra anterior es una muestra de la tendencia a la baja que el homicidio en El Salvador mantiene, a poco del cierre del 2019. La baja a la fecha en lo que va de este año en relación con la cantidad reportada durante el mismo periodo del 2018 es del 26%. Equivalente a 771 homicidios menos. La División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil contabiliza 1.874 detenciones por el delito de conducción peligrosa en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 17 de noviembre del presente año a nivel nacional. En las últimas 24 horas, estos arrestos ascendieron a 14 de conductores detectados durante los controles vehiculares en distintos puntos del país, además de 55 accidentes de tránsito que dejaron el saldo de 43 personas lesionadas y 7 fallecidas. La Policía Nacional Civil, a través de sus agentes instructores, inició este lunes a nivel territorial con las escuelas de verano, un esquema de trabajo preventivo que busca destacar las habilidades de los niños participantes luego de la culminación del presente año lectivo. Los diferentes centros educativos recibieron a centenares de niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad honramos el papel de las víctimas en El Salvador. Víctimas a todo nivel, con toda tipología delictiva. ¿Cuál es la visión criminológica, victimológica y por supuesto a la luz del derecho? En esta oportunidad el maestro Martín Alexander Martínez Osorio nos ha ilustrado sobre el desarrollo de la victimología desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el proceso de justicia salvadoreño. Martín, hay otro tema de mucha actualidad y es la connotación de la víctima en los delitos sexuales.
En El Salvador tenemos muchos problemas, no solo de delitos sexuales, sino de problemas de violencia feminicida, violencia de género contra la mujer. ¿Cómo está el avance? ¿Cuál es tu lectura de los últimos acontecimientos mediáticos? Y tenemos diferentes casos que se han resuelto en las últimas horas con condenas y otros que están en proceso. Wow, es una interesante pregunta, porque dentro del contexto de la victimología podemos hablar que en los casos de delitos sexuales con relación a niños, niñas y adolescentes hay una vulnerabilidad ontológica. ¿Qué te quiero decir? Las víctimas, por ser menores de edad, y este es contexto internacional y doctrinario y científico, son más vulnerables a ser víctimas del delito, y es una circunstancia que siempre va a aprovechar el agresor. Por eso es que la respuesta punitiva en estos casos suele ser mucho más grave, y los recaudos dentro del proceso penal para la protección de los niños, niñas y adolescentes suelen ser mayores. Cámara Gesell, reserva del proceso, una única declaración que se graba y luego se reproduce en la vista pública. Generalmente en los casos de menores y de edad en materia de agresión sexual son casos sumamente delicados y donde debe atenderse la vulnerabilidad que presentan estas víctimas del delito. Ahora, con relación a la resolución de la Cámara Primera en lo penal, fue una resolución que, como resuelve una Cámara, es una corriente la que se utilizó, una corriente, pero nosotros desde el lado de la victimología lo vemos de diferente manera. Ese mismo supuesto, creo que dentro de la óptica de la victimología, lo veríamos en esa vulnerabilidad ontológica que presenta una menor de edad, una niña, y que por eso la vuelve más vulnerable. No es lo mismo un tocamiento a una persona mayor de edad que a una niña, que tú sabes que tiene casi nulas posibilidades de defenderse, y ese es un elemento que se debe de tomar. Yo soy de aquellos que cree que cuando estamos hablando de agresiones sexuales o delitos sexuales en menores de edad, tienes que leer los delitos en clave victimológica. ¿Qué tanta vulnerabilidad tiene la víctima? De ahí que cuando tú tienes como víctima no solo menores de edad, sino que personas con retraso mental y personas con discapacidad, la pena en esos casos debe de ser grave. Y parece ser, desde mi perspectiva, mi humilde perspectiva de académico, no de juez, más parece que eso sí quedaría comprendido dentro de posiblemente de un ámbito de una agresión sexual. No se rompe ahí el principio de igualdad. Digamos, el derecho penal puede establecer ese tipo de sanciones especiales para estos grupos vulnerables. Y ya lo hace, el 161 lo hace. Ya tenemos una regulación, 165 el Código Penal lo hace. Sí tenemos, lo que pasa es que siempre en los delitos sexuales siempre va a haber una relativa indeterminación. La reforma que se ha realizado recientemente, hace 2 días, a mi modo de ver, no restringe las posibilidades interpretativas de un juez, de lo que va a ser tocamiento impúdico. Siempre va a quedar una cierta indeterminación de la norma, que va a ser la sana crítica del juez, la que va a decidir qué va a aplicar ahí y qué no va a aplicar ahí. Entonces, yo creo que no resolvió la reforma lo que era una indeterminación que siempre va a estar. Y a mí lo que me preocupa del ámbito de la reforma, Ricardo, es que nuestros legisladores utilizaron una fórmula rápida de derecho penal simbólico, de que, bueno, hay un clamor popular, una indignación por un caso particular y ¡boom!, elevo la pena para demostrar que estoy haciendo alto. Investigaciones criminológicas han demostrado que los delincuentes no tienen miedo a lo alto que sea una pena o lo grave que sea una pena. Lo que los delincuentes tienen siempre temor es si voy a ser descubierto o no voy a ser descubierto. Entonces, la criminología nos está demostrando que aunque los legisladores incrementen 20, 25 años la pena de prisión, los delitos no disminuyen. Son otras variables las que hacen que los delincuentes se abstengan de cometer agresiones sexuales. ¿Por qué en El Salvador, Martín, continúa una tendencia a enfocarse en el feminicida, en el agresor y en el proceso de condena, pero no hay un esfuerzo interinstitucional y del Estado en la prevención y disuasión de estos delitos? Eso es lo que te quería comentar. Yo creo que en este caso de la Cámara Primera Penal
se buscó el expediente más fácil. Reformó las penas del delito para decir yo estoy haciendo algo, pero no se dijo, bueno, vamos a estudiar por qué no se le brindó medidas de protección urgentes a la niña y a su madre que ahora están fuera del país, porque tuvieron que ir a raíz de amenazas que recibieron en su casa. Entonces, yo creo que los legisladores hubieran dicho, ¿qué está pasando con la protección efectiva a las víctimas? Estudiemos la ley de protección de víctimas o testigos. ¿Qué está pasando? Porque verdaderamente incrementar las penas puede ser el expediente más fácil, pero no necesariamente es el más eficaz. Yo creo que es más importante lo que nos enseña el caso que está resolviendo, que resolvió la Cámara Primera de lo Penal, es cómo puede articular un sistema eficaz de víctimas menores de edad que han sido agredidas sexualmente. ¿Cómo deben ser los mecanismos de desvictimización? ¿Qué falló en el caso de esta niña y su mamá para que el Estado no interviniera? Creo que las respuestas van ahí y no tanto en la reformulación de tipos penales, ¿no? Yo creo que el populismo punitivo no nos va a funcionar en materia de protección de las víctimas. Pero también hay otro aspecto y es esta persona que comete un delito, llega al proceso y finalmente es condenado. Y le establecen una pena de 10, 15, 20 años. Pero esta persona en el sistema penitenciario no está recibiendo un tratamiento para ese delito sexual, porque solo existe un curso de 5 meses y si la persona fue condenada a 16 años, bueno, yo ya tengo mi diploma en el expediente y para el sistema estoy sano. Pero y la compulsión que lo llevó a cometer esa situación delictiva y también ese aspecto que tiene en su interior a través del aspecto criminológico no se corrige. La pregunta que tú planteas, Ricardo, es una en que ya han habido respuestas en el derecho comparado con el término criminológico que se llama depredadores sexuales. Los depredadores sexuales se ha mostrado una preocupación tremenda en la política criminal, padecen de lo que se conoce como parafilia. Y dentro de esas parafilias, que son trastornos de la sexualidad, aparece la idea de la pedofilia. La pedofilia, que significa el deseo intenso de tener contactos sexuales con menores de edad. El problema de la pedofilia, como todo trastorno de la sexualidad, es incurable. Por eso... Desde el derecho penal. Desde la ciencia, desde la psicología las ciencias y la psiquiatría. Penales está considerada como... Es incurable. Incurable. Entonces, por la gravedad y lo horrendo que son sus crímenes, hay ordenamientos que han creado una variedad de instrumentos para su control. Posiblemente pueda haber la recuperación de algunos, pero vaya, que se ha ensayado más o menos en el derecho comparado. El tratamiento antiandrogénico es una inyección que se llama THA. Esa es una forma que se llama castración química. La castración física se practicó en el tiempo de los nazis. Ahora es más técnica, ahora es castración química. Y es una inyección que baja los niveles de testosterona bajo sustancias que sirven mucho para el cáncer de próstata. Entonces, estas sustancias se administran a ciertos pedófilos o pederastias y ocasionan un descenso tremendo de esa capacidad, esa compulsión que tienen con relación a menores de edad. Nosotros no tenemos una regulación actualmente sobre ese tipo de castración o THA. Es muy discutido. Al menos existe validez si el delincuente decide voluntariamente someterse a este tipo de tratamiento, suponiendo una reducción de los ámbitos de condena o una libertad condicional anticipada. Es una opción que hay que ver. Otra de las opciones que sí tenemos, creo que este es del artículo 173 del Código Penal, son los registros sexuales de delincuentes, donde Estados Unidos va a la cabeza. Aparecen estados como California, que tienen aproximadamente un registro con 70,000 agresores y violadores. Nosotros ya lo incorporamos, esa es otra de las tendencias. En Estados Unidos e Inglaterra también se han articulado controles comunitarios. Es decir, cuando una persona de estas, de alguna manera, cumple su condena, se avisa a la comunidad de que va a reintegrarse fulano y que por favor pues mantengan los niños o las niñas alejadas de él. Una forma de control, una forma de ver de que este sujeto no vaya a reincidir. Entonces, en el derecho comparado, ves que tú tienes una variedad de opciones THA, estos tipos de supervisión comunitaria, que puede ser hasta brazaletes electrónicos, tienes registros de delincuentes sexuales,
O sea, hay una variedad. Pero yo ahí veo dos inconvenientes. Ajá. El primero en la castración química es que esta persona tiene el problema en su mente, en su interior, en su Correcto. alma, no en el pene. Es decir, que esta persona, si no recibe un tratamiento adecuado, igual puede cometer una violación o un tocamiento con un objeto, con la mano, con cualquier instrumento. Y el otro tema es que en nuestro sistema no hay pena perpetua, es decir, que esta persona al cumplir su condena va a salir y de los muros hacia afuera no hay ningún tipo de seguimiento de parte del Estado ni del sistema. Ese es otro de los problemas. Las soluciones más radicales que actualmente se están dando en algunos países es que luego de cumplir la pena, si son muy peligrosos, se van a mantener en un estado, en una medida de seguridad, es decir, más cárcel para ellos. Sin embargo, se está arbitrando ahora una idea dentro de las propuestas del derecho comparado de que cumplan la condena y utilizar supervisiones electrónicas a través de monitores electrónicos, brazaletes, para ir viendo dónde están y para irlos controlando. Esa es una opción que es quizás la menos invasiva, pero hay autores que plantean la necesidad de una custodia de seguridad luego de que cumplen la pena, porque si salen van a seguir cometiendo delitos. Entonces, son opciones que el legislador salvadoreño, en una discusión muy sensata, más allá de solo incrementar penas, se debiera de hacer. ¿Sabes, Ricardo? Yo soy muy defensor de que deben de haber grupos técnicos o comisiones técnicas en la elaboración de leyes penales. No estoy de acuerdo que solo porque ha pasado el caso de la Cámara de lo Penal ya voy a reformar automáticamente la ley. ¿Cómo puede ser que un hecho particular dé lugar a una ley general? No. Creo que las soluciones que yo tome en la política criminal tienen que ser meditadas. Hay un clamor de la sociedad exige justicia de calidad, está bien, pero entre esa justicia de calidad y la respuesta a veces no meditada de nuestros legisladores, es bueno que haya una comisión técnica que indique cuál debe ser la respuesta eficaz y que tome en cuenta todo lo que hemos estado hablando, THA, medida de seguridad, brazalete, porque es una situación muy compleja. Pero el tratamiento también en la prisión es clave. Claro. Se debe de aplicar un tratamiento con un enfoque criminológico en el cual estén los componentes para comenzar al menos a bajar el nivel de agresividad. Correcto. Pero si lo dejas sus 15, sus 10 años de condena y solo le vas a dar el curso de 5 meses, es realmente lo que se genera es un 20% de retorno al sistema penitenciario por un delito mayor. Maestro, quiero agradecerle el aceptar la invitación y el poder habernos ilustrado sobre parte de la importancia de la victimología. Sabemos que es un tema de avanzada, de muchas aristas jurídicas, penales, pero sin duda ha sido enriquecedor y muy ilustrativo su intervención en este programa. No, para mí un gusto, Ricardo, y la oportunidad que me das como academia ilustrar los últimos avances que se está teniendo en el ámbito de la victimología y criminología. Yo creo que programas como esto, que permitan a técnicos y a académicos brindar opiniones sensatas, puede ayudar mucho a que la población vea que hay otros caminos mucho más eficaces y mucho más racionales para resolver el problema de delincuencia en El Salvador. Vamos a seguir requiriendo de su intervención y desde ya le voy a hacer la invitación para discutir el tema de lo que es el principio de inocencia. Un tema que también genera mucho debate y que es importante revisar cómo está el sistema jurídico de la justicia penal en El Salvador en relación a la vulneración o no de este principio. Ok, un gusto. Ha sido el maestro Martín Alexander Martínez Osorio, quien es consultor en temas de política criminal y docente universitario especializado en Derecho Penal, quien nos ha ilustrado sobre la importancia y el posicionamiento de la víctima en el proceso penal y jurídico salvadoreño. Muchas gracias por su sintonía. Bendiciones.